Hermanos, estamos bajo promesa. Amén. Estamos bajo promesa. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 6, si es usted tan amable. Vamos al texto, a las escrituras, del versículo 9 al versículo 15, hermanos. Una vez más vuelvo a repetir, estamos bajo promesa. Padre de familia, madre de familia, abuelo, abuelas, porque ya soy abuelo también. Nuestros hijos, nuestros nietos están bajo promesa. Todas las cosas que te vienen a la mano por hacer, negocios, trabajos, empleo, casa, todo lo que posees, todo lo que tienes, está bajo promesa. Tu vida misma está bajo promesa. Todo tu ser está bajo promesa. Tu matrimonio está bajo promesa. Muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya lo tiene la escritura, amados? Sí. Pero en cuanto a vosotros, dice la palabra del Señor, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién, hermanos? Y sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Qué dice su Biblia? Heredan las promesas. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ya no había más arriba algo o alguien por quien garantizar la promesa. Y Dios dice, como ya no hay nadie más grande que yo, lo garantizo yo, dice el Señor. Entonces, volviendo otra vez a ser repetitivo, usted está bajo promesa, garantizado por Dios mismo. Él garantiza la promesa que le ha hecho. Terminemos la lectura. 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? Bendito sea el Señor. Primeramente, vamos por partes. ¿Qué es una promesa? La promesa, hermanos, significa esto en el contexto divino, en la forma en que Dios lo expresa cuando dice promesa. La promesa es una citación, es una cita que tú tienes con Dios. Promesa es esperar algo que se te ha ofrecido. Bueno, Dios te está diciendo, yo tengo una cita contigo. Esa cita puede ser en una situación, en una circunstancia, en un milagro, en un mover de Dios, en una manifestación de Dios. En alguna forma tú tienes prometido por Dios un momento que te vas a encontrar con Él. Puede ser en un tiempo muy bueno, como puede ser en un tiempo muy malo. Puede ser en un momento de enfermedad, de bancarrota, de dolencia, de dificultad con algún hijo, alguna hija, o con algún momento de alegría sobresaliente, de un gozo inefable. Pero hermano, todos nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos una cita específica y especial con Dios, individual, muy personal, Dios y usted solitos. A ver cómo le va, porque a algunos Dios los va a citar para sonárselos. No se asuste, hombre, está bien. Una citación. Si es una citación, es un compromiso. Una promesa es tener una cita y un compromiso con Dios, porque Dios nos va a dar algo.
Para eso es la cita, para eso es el compromiso, para eso es el llamado, porque Dios te va a dar algo. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Nada. A Dios le pertenece todo. Él es dueño y Señor aún de tu vida. Él te la da, Él te la quita. Todo lo que tienes, todo lo que posees, no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Por lo tanto, no hay nada que tú puedas ofrecerle o que digas, Señor, yo te estoy citando porque algo te voy a dar. No, es Dios el que te cita a ti, porque es Dios el que te va a dar a ti. Ahora, el Dios que servimos es Dios de gracia, Dios bueno, Dios de amor. Si algo te va a dar, es algo bueno para ti. Aún si te va a sonar porque lo necesitas. Amén. Dos grandes promesas donde se concentra el nuevo pacto en el Señor. La primera, la salvación. Dios te citó para salvarte. Hubo un momento en tu vida donde te encontraste con Dios. Dios programó, Dios hizo, formuló, Dios cuidó los detalles específicos para que llegara el momento donde tú comprendieras que tu alma necesita la salvación en Cristo Jesús. Esta fue una cita. Ahora, las citas continúan. Los compromisos continúan porque Dios sigue manifestándose y sigue te dando bendiciones. Y por ello es que la primera, hermanos, y la más importante de todas las promesas es la salvación en Cristo Jesús, el Cristo prometido a la humanidad. Ahora, después, hermanos, viene otra promesa, la promesa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Es el que te llena, el que te bautiza, el que te llena de poder, el que te da la autoridad y es el que hace las citas continuamente. ¿Aló? Es el secretario tesorero, para que me entienda mejor. ¿Sí, amados? Ahora bien, cuando habla aquí, hermanos, en el contexto que leíamos, la palabra de Dios nos dice las cosas que pertenecen a la salvación. Las promesas de Dios son manifiestas en lo que pertenece a la salvación y al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que las promesas, para que vengan a hacer un cumplimiento, tienen que pasar por estas dos primeras promesas. ¿Cuáles son? Ser salvo en Cristo Jesús. Número dos, todo lo que Dios hace para nosotros va a ser a través de su Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por eso el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, os mandaré un consolador. El consolador es alguien semejante a mí, alguien que está en el mismo nivel de mi persona, alguien como yo que viene a sustentarles. Yo me voy, pero el consolador vendrá y entonces no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos ya las promesas cumplidas. ¿Qué tenemos? La salvación en Cristo. ¿Qué tenemos en la segunda promesa? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces ahora ya viene la obra y trabajo, porque la obra y trabajo pertenecen a la salvación, que es lo que está mencionando. Me están sirviendo a mí, sirven a mi nombre. ¿Cómo sirven a mi nombre? Sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún y perseverando en ello. ¿Qué significa esto? La salvación no es por obras, no es por el trabajo que haces, pero una vez que recibes a Cristo y eres salvo, tú tienes la inclinación, tienes el deseo, tienes la constancia, tienes el amor. Tú quieres servir a Cristo y comienzas a servir, y la manera de servir a Dios es sirviendo al prójimo, y tu prójimo comienza en tu casa. Amén. ¿Dónde está el prójimo, varón? Tu esposa. Mujer, ¿dónde está tu prójimo? Tu esposo. ¿Cómo será posible? Sí, ese mero. Y no puede ser otro pastor. No, tiene que ser ese. Amén. A los hijos. Y luego la comunidad de la familia de Dios, la iglesia, nuestros hermanos, y luego la comunidad externa, y luego la familia consecuente, hermanos, etcétera, etcétera. Los que te rodean. Ahí, hermano, manifestamos la gloria, el amor y la obra del Señor. Y cuando servimos a la gente y servimos más a los que son útiles en la obra del Señor, lleva una bendición y una promesa extra. Algo yo he meditado en esto, hermanos. Una de las cosas por qué somos tan bendecidos, porque yo soy tan bendecido, mi familia es tan bendecida. Somos bien bendecidos porque siempre hemos procurado bendecir a los que sirven al Señor.
Y te conviertes en fuente, te conviertes en instrumento de bendición. Te bendeciré para que bendigas. Y volvemos otra vez a lo que hemos hablado en otra ocasión. Hay dos tipos de personas en la vida. ¿Cuáles? Los que piden y los que dan. Dos colas donde formarse. ¿Verdad que sí? Entre los que piden, la cola de los que piden y la cola de los que dan. En la cola de los que dan nadie se forma. Está vacía. Pero las que piden, obra y trabajo. Ahora, si estamos en esto, bajo esa promesa de Dios, en la obra y el trabajo, entonces viene la palabra, viene la promesa que le dio Dios a Abraham. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Hermanos, tú puedes esforzarte, tú puedes ser exitoso en muchas cosas, pero sin la bendición de Dios nunca vas a poder ver ni disfrutar los bienes y el fruto de tu trabajo, hermano. Créeme, necesitas a Dios para esto. Y luego tiene que tener propósito lo que haces. No solamente para llenar las arcas personales, no solamente para llenar tus propios graneros y acaparar y encerrar. No, hermanos, lo más maravilloso de la vida es compartir, es dar. Y esto me refiero no solamente a lo económico, pero aún lo emocional, aún los dones de Dios, el amor de Dios. Si Dios te ama es para que ames. Si Dios te perdona es para que perdones. Si Dios te bendice es para que bendigas. Si Dios te da es para que des. Y ahí, hermanos, te vuelves un instrumento útil en las manos del Señor, bendiciendo. Y entonces Dios, ¿qué hace? Te bendeciré abundantemente, con abundancia, y te multiplicaré. Y todo lo que haces es bendecido y multiplicado por Dios, desde lo material hasta lo espiritual, hermano, desde lo económico hasta el amor y el perdón que hay en ti. Hermano, te vuelves una fuente de bendición. Eso es lo que quiere de ti, hermano. A eso te lleva Dios y allá te lleva la promesa. Ahora bien, ¿cómo se percibe, se recibe? Y aquí tiene que ponerme mucha atención las promesas de Dios. Mire, las promesas de Dios primeramente se esperan. Se esperan. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en el tiempo humano. El tiempo humano atropella, el tiempo humano hostiga, el tiempo humano te hace verte como un fracasado, como alguien que no ha sido exitoso, como alguien que no ha alcanzado lo que se ha determinado alcanzar, hermanos. Pero el tiempo de Dios es perfecto y Dios es justo, y a su tiempo Dios te bendecirá. Tú tienes que ser como el buen campesino, como el buen sembrador, que sale a sembrar y tira su semilla en la tierra y espera la lluvia temprana y la lluvia ¿qué? Tardía. Y esa semilla a su tiempo dará fruto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Por eso todo lo que siembras, eso cosechas, hermano. Tienes que aprender a sembrar y pacientemente esperar a que la lluvia del cielo venga para que haga germinar la semilla que tú sembraste, hermano. Número uno, en las promesas hay que aprender a esperar. Y no esperar, hermanos, en una forma desesperada. Hay que ser expectantes, pero sin los nervios, sin la inquietud, sin el enojo, sin la frustración. Expectantes con paciencia, siempre con una ansia santa, esperando de Dios lo mejor. Y siempre te levantas con fe cada mañana, a pesar de que las cosas no son favorables para ti. Tú te levantas y dices, hoy será mejor, y se va el día y fue peor, pero tú sigues creyendo que el día siguiente será mejor, porque tú eres expectante en las promesas de Dios y esperas. Y a su tiempo, hermano, porque la justicia de Dios nos alcanza. Dios es justo juez. El Señor siempre va a honrar y va a compensar tu fe. Espera, sé paciente. Amén. Espera la promesa. La promesa se espera. Las promesas se heredan. ¿Aló? Se heredan. Ahora,
cuando hablamos que las promesas se heredan, esto quiere decir que esas promesas ya están definidas, no son negociables, no se negocian, son herencia de gracia. Ya Dios definió tu paquete y tu paquete está completo y es para ti, no es para nadie más. No lo andes repartiendo, no andes dando lo que no te pertenece. Lo que Dios te dio es para ti. Así que cuando te vengas a comer a la casa de Dios y te sirvan el platillo, y en el platillo está el steak y está las verduritas y está la papita y está la sopita, no comiences a repartir. Esto es para fulanito, esto es para sutanito, esto es para mi viejo que no entiende. No, no, no. Cómase lo que Dios le sirvió. Es suyo. Porque ahí está la promesa. Se heredan. Número 1, se esperan. Número 2, se heredan. Y la 3, donde nos vamos a concentrar aquí. Las promesas se alcanzan. A ver, ¿cómo está eso de alcanzar? Si son de gracia, ¿por qué tengo que alcanzarlas? ¿Por qué tengo que correr detrás de ellas? ¿Por qué tengo que tomarlas? ¿Por qué tengo que posesionarlas? Parece contradictorio aquí. Pero vamos a ver en la escritura por qué las promesas se esperan, se heredan, pero llega el momento donde se alcanzan. Alcanzaron promesas. Porque en el camino hay gente que se rinde, abandona el camino, renuncia, se frustra, se le acabó la paciencia, dejó de esperar y tomó toda situación y circunstancia en sus propios deseos, en sus propias formas de hacer las cosas. Dejó de esperar en Dios. Mire, ningún ejemplo tan grande como el de Abraham. Por eso es que es tan mencionado en el Nuevo Testamento el ejemplo de la promesa alcanzada por nuestro padre en la fe, que es Abraham. Abraham es el ejemplo de cómo se espera, cómo se hereda y cómo se alcanza una promesa. Ahora, esta escritura que leíamos de Hebreos 6:9 nos lo menciona. Pero vamos a otra escritura, son varias escrituras, pero elegí estas dos nada más. Ahora vamos a Romanos, pero vaya conmigo al capítulo 4, versículo 16 al 25, para poder entender que por la fe se alcanzan promesas. Otra vez, por la fe se alcanzan promesas. Hay promesa para tu hijo. Hay promesa para tu hija, hay promesa para tu familia, hay promesa para tu economía. Pero ahora viene la pregunta: he esperado, he estado paciente, yo sé que es mi herencia, pero ¿cuándo es el momento de alcanzar? ¿Cuándo es el momento de estirar el brazo? ¿Cuándo es el momento de posesionar? ¿Cuándo es el momento de declarar? ¿Cuándo es el momento de activarse? ¿Qué momento es? Hay que discernirlo. Ya lo tienen Romanos 4:16. Por tanto, ¿qué dice su Biblia? Es para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea ¿qué? Firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Habla de dos promesas: la promesa de la ley y la promesa de la fe. ¿Dónde estamos usted y yo? En la promesa de la fe abrámica. Amén. Entonces, lo que Dios le prometió a Abraham trascendió las generaciones, pero a través de Cristo esas generaciones se extendieron al mundo gentil. ¿Qué significa eso? Que cuando recibimos a Cristo, recibimos la promesa de Abraham. ¿Me están siguiendo? Por la fe. Vamos adelante. El cual es padre de ¿quién? De todos nosotros. 17. Como está escrito:
te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué, hermano, dando qué, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes ha de estar contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Déjeme sustraer de ahí, hermano. Se me fue un poquito la voz porque anoche estaba en una boda y no me pusieron micrófono y tenía que gritar y había que regañar a la gente y a los novios y ya se me fue. Gracias, hermana Rosy. Ahorita tomamos agua. Sabe que yo no puedo. Muy bien. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo se alcanza la promesa? Primeramente entendamos a Dios. Él da vida a los muertos. Ahí va, a los muertos. A veces lo que vemos, no vemos otra cosa sino solo muerte. La condición del hijo inconverso, muerto en su delito y pecado. Y luego pensamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu promesa? La situación económica, el problema del matrimonio, de la familia, el problema del trabajo. He sido fiel, he estado en tu presencia, he orado, Señor, he buscado tu rostro, y todo lo que está en mi entorno está muerto. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando que nada tiene vida. Nada tiene crecimiento, nada tiene multiplicación, nada está bien. Todo va en viento contrario, todo está en situación precaria. ¿Por qué, Señor? Dios dice, Él da vida a los muertos. ¿Qué significa? Que aunque tú estés viendo que las cosas están muertas, Dios tiene el poder para resucitarlas. Aun cuando tú has concluido que esto ya no tiene solución, no eres tú el que define en qué termina esto. Es Dios que está en los cielos, el que dice cuándo, dónde y cómo, hermanos. Por lo tanto, aunque las cosas estén ya definidas en forma de fracaso y de muerte, la relación se acabó. La salvación del hijo no se cumplió. No, espéreme. Dios no ha terminado todavía. Otra vez, Dios no ha terminado. ¿Por qué? Porque la siguiente expresión es la siguiente: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que no es, Dios lo declara. Ahora, el poder de la palabra de Dios, cuando Dios dice algo, se cumple. Yo lo único que digo, Señor, por favor, dilo, porque si tú lo dices, algo va a suceder. No llegó aquel hombre con su siervo enfermo, le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero da que la palabra y mi siervo. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Regularmente
hay un cristianismo que nos enseña a que nosotros declaremos, a que nosotros hagamos la proclamación. Ahora, en cierta forma hay cierto método correcto, porque la fe es confesión. Hay que confesar. Pero hay veces que somos tan mal instruidos que te dicen, es que no lo has declarado, y lo declaras y nada sucede. Y luego entra la frustración porque fuiste mal enseñado. ¿Por qué? Porque las promesas se tienen que alcanzar más que declarar. Porque no eres tú el que llama, es Dios el que llama. Y cuando Dios da la palabra, los milagros suceden. Ahora yo voy a buscar que Dios dé la palabra. Y tú no puedes manipular a Dios. Que ese es otro punto de la declaración positiva, en donde las personas quieren convertir a Dios en su siervo, en su esclavo, y le ordenan a Dios que Dios haga el milagro. No, espéreme, ¿a dónde va? ¿Qué le pasa? Nada eres, nada puedes y nada tienes. ¿Aló? No se te olvide que polvo eres y al polvo volverás. Aunque te mires al espejo y vayas con el cirujano a que te respingue la nariz, polvo eres y al polvo volverás. Él es el que llama las cosas. Y Él lo va a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque es promesa. Y estás bajo promesa. Ahora, entonces Dios, ¿cuándo es el tiempo? Porque pastor, no me ha respondido a mi pregunta. Sí, lo acepto, es de Dios. Dios es el que hereda, Dios es el que da, Dios es el que declara. Pero ahora viene mi pregunta: ¿cuándo? Por favor, ¿cuándo? El mejor ejemplo es Abraham, porque dice la escritura que él no se debilitó en la esperanza, considerando las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? Las circunstancias no eran propicias. ¿Cuál era la promesa? De ti y de Sarita haré una nación grande. Ahora, si vas a hacer de mí una nación grande, necesito que por lo menos me des un hijo. Ahora, me llamas, me dices, sal de tu parentela, vete a la tierra, yo obedezco, yo voy. Comienzan a pasar los años y no sucede nada. Empiezo a envejecer, mi cuerpo ya casi que muerto de 100 años. Y no dijo nada del cuerpo viejito de Sarita, que era porque a las mujeres no se les dice la edad. Digan amén. Hasta Dios entiende eso, hermano. Y recuerde que Sarita, ya madurita, era muy bien parecida. Se recuerda de aquel rey que puso los ojos y la miró y le gustó. Y ¿cómo le gustó un chicharrón? Es que no estaba tan chicharrón. Estaba madurita, pero ¿cuántos me están entendiendo? Y le preguntó a Abraham, ¿y esta qué? Es mi hermana. Ah, sí, es tu hermana, cuñado. Entonces, hasta que la miró que le hacía caricias y se dio a entender de que no era su hermana sino su esposa. Y viene la amenaza de Dios: ahí te lo haiga donde la toques, porque sobre ella está la promesa. Mujer, sobre ti está la promesa. Entonces, ¿cuáles eran las circunstancias y lo nada propicio? Yo viejo y mi esposa estéril. Y me dijiste
me prometiste que harías de mí una nación. No, y no solo eso, no solo eso. Llegas y me pagas una salidita a Cancún con Sarita y nos vamos. Y luego allá, estando allá en las preciosas Ribera Maya, me sacas a medianoche y me dices: ve las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Ahí está la declaración. Ahí está la declaración. Así será tu descendencia. Y se emocionó tanto que se acostó boca arriba a ver los cielos. Y de la emoción comenzó a apretar la arena. El pastor como que él está exagerando, ¿no? ¡No! Lea la Biblia, ahí está. Y le hizo así y se llenó de arena. Y le dijo: así como la arena del mar, así será tu descendencia. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Cómo se alcanzan promesas? Las promesas se alcanzan, vuelvo a repetir, por la paciencia, por la perseverancia, por el servicio, por el amor, por la continuidad, por estar ahí, por buscar su rostro, por estar en su presencia, en su tiempo propicio, en el tiempo de Dios. Dios va a aparecer porque hay una cita que Dios tiene contigo para el cumplimiento de su promesa. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, él dice: yo viejo, mi esposa estéril. Pero en estas condiciones, en estas circunstancias, dice la Escritura que no hubo incredulidad. No se dejó influenciar por la incredulidad, sino que tuvo fe. Pero ¿cómo expresó su fe? Dándole la gloria a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios. Tu fe es manifiesta que cuando aún la promesa no ha llegado, tú sigues sirviendo a los santos y dándole la gloria a Dios. Y entonces un día se cumplió la promesa, porque apareció el ángel y se metió con Abraham en la tienda y comenzaron a conversar. Y le dijo: Abrahamcito, pues la ida a Cancún tuvo resultados, mijo. Y Sarita estaba oyendo detrás de, ya ve cómo son las mujeres de chismosas, ¿verdad? Metiendo oído ahí. Y Sarita se rió porque dijo: ¿cómo es posible? Pero es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Estás bajo promesa. Estás bajo promesa. No a la incredulidad, sí a la fe. ¿Y cómo se hace la fe? ¿Cómo se forja la fe? ¿Cómo se expresa la fe? ¿Cómo se fortalece la fe en ti? Dándole la gloria a Dios en todo, glorificando su nombre, honrándole, sirviéndole, bendiciéndole, ya a su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Dios va a bendecirte, te va a multiplicar y te va a ir bien, hermano, porque Dios está de tu lado. Persevera, mijo, échele ganas. ¿Aló? No, pues que mi compadre dijo que para qué. Ese es su compadre. Dios es Dios. Amén. Ya voy a terminar. Ahora, la última porción, y con esto voy a cerrarlo porque ya lo voy a dejar ir. Ya están enojados conmigo, pero ahí va. La expresión de Abraham fue esta: convencido de que Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. La fe consiste en esto, en creerle a Dios. Amados,
Créale a Dios. Pero, hermano, lo que Dios me prometió es una locura. Eso es lo que Dios le gusta hacer. Locuras. Y ahí va, ¿eh? Escucha lo que te voy a decir. Porque esto, así mire. Aprende a pedir locuras. Y ahí te va. Haz locuras. Porque es una locura venir el domingo a la iglesia un par de veces y volver entre semana otros par de veces y todavía venir a la oración. ¿Y qué te dice? Es que, oye, muchacho, tú estás loco, muchacho. Te enloqueciste. Locuras. Locura es creer lo milagroso, lo sobrenatural. Locura es llamar las cosas que no son como si fuesen. Locura es tratar las cosas con fe y con convicción. Locura es decirle a ese hijo: tú vas a servir a Dios aunque digas que no. Locura es atreverse a dar pasos de fe sin tener con qué hacerlo. Locuras. Locura es aprender a tolerar a alguien cuando es intolerable. Amén. Como al señor Trump. ¿Quién lo tolera? Nadie. A ver, dígame si no es locura. Locuras. Locuras. Convencidos de que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir y Él tiene el poder para hacerlo. Atesóralo en tu corazón, créelo, sé paciente, espera en Él y dale la gloria al Señor. Y levántate todos los días con la expectativa de que hoy es el día que yo tengo una cita con Dios. Y cuando Dios me llame es porque Dios me va a responder a mis oraciones. Él va a darme lo que tanto le he pedido, por lo que años he estado esperando, por lo que tanto le he servido y por lo que tanto he estado con impaciencia en su presencia. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios por ese trabajo, ese negocio. Créale a Dios por el bienestar de su matrimonio. Créale a Dios por el éxito de sus hijos. Créale a Dios por el bienestar de sus nietos. Créale a Dios. Créale. Pero es una locura. Usted sígalo creyendo. Y la gente te dirá: imposible. Sí, es imposible, pero para los hombres, porque para Dios todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Llévese eso en su corazón hoy. Esta semana yo estoy bajo promesa. Mis hijos están bajo promesa. Mi casa está bajo promesa. Mi economía está bajo promesa. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que está en mi entorno está bajo promesa. Y todo lo que Dios ha prometido será de bendición, de bienestar y de multiplicación para la gloria de su nombre. Amén. Pongámonos de pie, santos.